Muy bien. Buenos días. Hoy vamos a iniciar lo que es la unidad 2, que tiene que ver con dinámica. En esta unidad 2, hoy vamos a ver lo que son las leyes de Newton. Ya ustedes lo más seguro la vieron hace ya unos cuantos años, en física cuando estaban en tercero. Pero hoy vamos a verla porque es necesario explicar un poquito eso de las leyes de Newton. Entonces, aquí, vamos a comenzar aquí. La unidad 2 es la unidad de dinámica. Y tenemos que hablar un poquito de qué es la dinámica. En física hay una rama que es la física mecánica. Y la física mecánica tiene dos ramas más, que es la cinemática y la dinámica. Sobre la cinemática, ya nosotros hablamos eso en la unidad 1. La cinemática no es más que la parte de la física que estudia el movimiento sin importar que lo produce. O sea, en cinemática solamente importa que si el carro se está moviendo, solamente importa de que ese carro va a generar una velocidad, generar una aceleración, va a cambiar de posición, va a tener una distancia horizontal y esas cosas. Todo eso. Solamente se estudia eso. Eso fue lo que nosotros en realidad vimos. En dinámica hay un poquito más. En dinámica es la parte de la física que estudia el movimiento y aparte de eso sí importa lo que lo produce. Entonces ahí entra lo que son las fuerzas, porque las fuerzas son lo que producen esos movimientos. Ustedes lo van a ver cuando yo esté explicando las leyes. Entonces, en dinámica importa lo que mueve el carro, más o menos, para decirle de una forma vulgar, lo que mueve el carro. Entonces, eso es lo que es dinámica. Dinámica es eso. Ahí está la definición. Aquí abajo está la definición, todo eso. Entonces, ahora vamos con lo que es la primera ley de Newton. Newton, un físico, hace más de 300 años que murió, o casi 300. Newton enunció, proclamó, como ustedes quieran decirlo, 3 leyes fundamentales del movimiento. La primera ley de Newton que enuncia todo esto, y yo lo voy a mencionar ahora, lo voy a explicar. Es una ley que tiene un nombre, se llama principio de inercia. Y yo le voy a explicar también por eso de la inercia se lo voy a explicar. Pero primero voy a enunciar la ley. De aquí a aquí. La ley lo que dice es que cuando un cuerpo está totalmente en reposo o totalmente en movimiento, solo una fuerza puede hacer cambiar el estado de ese cuerpo. El estado significa de reposo a movimiento o de movimiento a reposo. Un ejemplo. Si yo estoy detenido en un lugar, una parada de carro, lo que sea, según la ley, yo siempre me voy a mantener detenido si no hay una fuerza que me haga moverme. Un ejemplo, mis pies, para nosotros movernos, necesitamos caminar. Y el caminar implica hacer una fuerza sobre el piso. Esa fuerza es la que nos hace movernos a nosotros. Entonces, significa que para movernos necesitamos aplicar una fuerza. También, si alguien me empuja, yo cambio
de reposo a movimiento. ¿Verdad? Eso es lógico. ¿Qué ocurre? Si yo estoy corriendo, es el otro estado. Si yo estoy corriendo, en movimiento, para que mi estado cambie a reposo, se necesita una fuerza que me detenga. Si es con relación a mis pies, yo necesito una fuerza que me haga detener, ¿verdad? Con mis pies, en una fuerza en mis pies. También si alguien se me cruza delante y yo choco con esa persona o con lo que sea, entonces yo también me detengo. Entonces eso es otra fuerza que me detiene. Entonces, eso es la ley de inercia. Si una partícula o algo está totalmente en reposo, como aquí, ¿verdad? Como en la primera, o está totalmente en movimiento, como aquí, solamente puede cambiar ese estado si hay una fuerza que lo mueva si está en reposo o que lo detenga si está en movimiento. Esa es la primera ley de Newton. Se llama ley de inercia porque la inercia es una propiedad que tienen los cuerpos en oponerse al cambio de estado. O sea, o sea, la inercia es lo que me mantiene o siempre en reposo o siempre en movimiento. Pero cuando ocurre la fuerza que me cambia de estado, entonces la inercia es lo que se opone a que ese movimiento cambie, a que ese reposo o el movimiento cambie. Un ejemplo, si yo estoy detenido y alguien me empuja, yo siento que mi cuerpo quiere irse para atrás. Vamos a suponer que me empuja desde la espalda, ¿verdad? Entonces yo siento que mi cabeza se va para atrás. Es porque la inercia quiere mantenerme detenido como yo estaba al principio. Pero cuando alguien me empuja y yo camino, entonces ahí la inercia se rompe. Igual, si yo estoy corriendo, alguien se me pone delante, yo choco con esa persona. Mi cuerpo quiere seguir delante. Por eso es que cuando uno choca, fácilmente uno se va de lado o algo así. Entonces, la inercia quiere que mi cuerpo siga corriendo. Entonces, cuando yo choco con esa persona que me detengo, entonces ahí se rompe lo que llamamos romper la inercia. Entonces, eso es, la inercia es eso, la oposición al cambio de estado de los cuerpos. Entonces, por eso es que se llama principio de inercia, esa ley. Ok, entonces, esa es la primera ley. Claro, todo esto lo dice aquí, para que yo lo diga de una forma más vulgar. Entonces, aquí tenemos la segunda ley. La segunda ley, que tiene que ver con esta formulita que está aquí, que es muy famosa, F igual a M por A. La segunda ley, Newton la enuncia así. La segunda ley la enuncia así, Newton. Entonces, ¿qué dice la segunda ley? La segunda ley dice que la aceleración de los cuerpos depende de dos variables. Una, dame un segundito. Ok, entonces, la ley dice que la aceleración de los cuerpos depende directamente proporcional
a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. ¿Qué es eso de inversamente y directamente? Miren lo que ocurre. Vamos a suponer que yo tengo una mesa y yo le estoy empujando. Suponemos, ¿verdad? Yo estoy empujando la mesa hacia acá, ¿verdad? Entonces, la aceleración de la mesa va a depender directamente proporcional a la fuerza. Directamente proporcional significa que si la fuerza aumenta, la aceleración también. Y si la fuerza disminuye, la aceleración también. O sea, si yo le aplico mucha fuerza a la mesa se va a mover rápido. Y si yo le aplico poca fuerza, la mesa se va a mover lento. Eso es lo que quiere decir. Eso ustedes me lo entienden. Eso es algo muy lógico para nosotros. Entonces, lo de la masa es inversamente proporcional, significa que si la masa aumenta, la aceleración disminuye. Y si la masa disminuye, la aceleración aumenta. O sea, que si la mesa es muy pesada, es porque tiene mucha masa. Entonces, la aceleración va a ser menos, porque cuando yo aplique una fuerza, la mesa se va a mover más lento. Pero si la mesa es menos pesada, tiene menos masa, entonces esa mesa se va a mover más rápido. ¿Verdad? Eso es lo que quiere decir eso. Entonces Newton enunció la ley como aceleración igual a fuerza sobre masa, pero nosotros la conocemos mejor como fuerza igual a masa por aceleración. Pero es lo mismo. Es un simple despeje que hay aquí. Es lo mismo. Ok, eso es. Ahora vamos con la tercera ley. Miren, la tercera ley, que tiene un nombre, esta en realidad es la ley, como que dice, más famosa. Ley de acción y reacción. ¿Verdad? Porque hay fuerzas de acción y fuerzas de reacción. Entonces, esto de la tercera ley de Newton enuncia lo siguiente. Si dos cuerpos están interactuando, o sea, moviendo, pegado, chocando, uniéndose, lo que sea, las fuerzas de esos dos cuerpos van a ser en ese mismo instante iguales en módulo, o sea, iguales en módulo, pero van a ser contrarias. O sea, vamos a suponer que dos de ustedes están haciendo una prueba de fuerza. O sea, se agarran de la mano y de este lado hay alguien que empuja para acá y de este lado hay alguien que empuja para acá. ¿Verdad? En el instante que empiezan empujando, las dos fuerzas son iguales. Las dos fuerzas son iguales. Pero son contrarias. Porque hay una fuerza que va para la izquierda y una fuerza que va para la derecha. Otro ejemplo sería, si yo con mi puño le doy un puñetazo a la pared. Cuando yo voy y le doy un puñetazo a la pared, en ese instante que mi puño choca la pared, las dos fuerzas son iguales. O sea, la fuerza de mi puño que va para acá, la fuerza de mi puño, y la fuerza de la pared que va para acá. Porque la pared es como que me detiene, ¿verdad? Pero cuando yo choco la pared,
la pared está haciendo una fuerza para acá y mi puño está haciendo una fuerza para allá. Entonces, en ese mismo instante, las dos fuerzas son iguales y contrarias. Ya después, si me rompo el puño o si rompo la pared, entonces ya eso se rompe. Ya eso, pero en ese instante. Entonces, eso es lo que tiene que ver la tercera ley de Newton con relación a la interacción entre dos fuerzas. Eso es la, la, la ley de interacción entre dos fuerzas. Ok, entonces, también hay que estar claro en esta parte. En esta parte me habla de peso y masa, pero el peso es una fuerza y la masa, bueno, la masa es masa. Entonces, no pueden confundir peso y masa. ¿Oyeron? O sea, si ustedes van a una báscula, o lo que nosotros llamamos vulgarmente peso, supone que Brandy va a Megacentro y ve una báscula de esa que hablan, aunque estoy seguro que Brandy es de las que siempre están, eh, eh, que no le gustan esas báculas, porque las báculas hablan la verdad. Entonces, vamos a suponer que Brandy se para en su báscula y quiere ver su peso, pero la báscula le dice que tiene 120 libras, vamos a suponer. Entonces, la báscula lo que está haciendo es dándole la masa, no el peso. Porque el peso se mide en Newton, es una fuerza. Entonces, cuando ustedes se pesan vulgarmente, no es, no es pesándose, ustedes están calculando su masa corporal, masa corporal. Entonces, si usted quiere saber el peso, usted lo que tiene que multiplicar la masa por la gravedad. O sea, la masa está en libra aquí, pero no puede estar en libra, tiene que estar en kilogramos para ustedes calcularla. Si divido 120 entre 2.24, eso me da 53.6 kilogramos. O sea, eso el kilogramo es lo que corresponde a 120 libras. Entonces, eso yo lo multiplico por la gravedad y eso me da el peso. Me da 525 newton. Eso es el peso. ¿Qué ocurre? Que muchas de las mujeres piensan que si se van a la luna le va a ir mejor, porque en la luna, cuando ustedes se pesan en la luna, dice que pesan menos, porque la luna, la gravedad es de 1.6, o sea, 6 veces menos que la Tierra. Entonces, cuando ustedes se pesan en la luna, ustedes van a tener un peso de 86 newton. Con relación a los 525, es un peso mucho menos. Pero no se engañen, el peso disminuye en la luna, pero no la masa. O sea, que se fuñeron ahí. Porque en realidad no importa dónde ustedes estén, la masa será igual. Lo único que cambia es el peso por la gravedad. Entonces, esto del peso y la masa tienen que tener cuidado, porque la báscula lo que hace es que aquí le calcula el peso que usted está haciendo sobre la báscula y se lo divide en la gravedad. Y por eso es que le da masa. O sea, calcula el peso suyo y lo divide entre la gravedad y de una vez le calcula la masa. Eso es lo que hace la báscula de esa que hablan en los supermercados. Ok, entonces, eso es la relación entre peso y masa, que hay que tener cuidado con eso. Tener mucho cuidado con eso. Uy, eso. Bueno, entonces, nada, aquí
Un segundito. Hasta aquí la clase de hoy. Vamos a ver. Pregunta sobre esto. Pregunta sobre este tema. Vamos a ver si tienen alguna preguntita.